Bien, en esta oportunidad yo lo que quiero hacer es un experimento con estas suculentas que ya tengo aquí. Algunas ya empiezan a crecer sus rosetas y tenemos ahí las raíces que también están un poquito largas. También tenemos algunas cabezas de suculentas que han sido decapitadas. Estas hojitas las voy a usar para realizar el experimento. Bien, el experimento consiste en usar papel higiénico o papel toalla que va a ir en la base del envase o dentro del envase, y usar este frasco o este líquido que es un fertilizante para cactus y suculentas, y ponerle con un poco de agua. Este experimento lo he visto en internet, pero no necesariamente he visto que echan fertilizantes, sino solamente agua. O sea, lo vi como una forma de mantener hidratadas las suculentas y no estar todo el tiempo echando o regando agua. Entonces lo que voy a hacer es ponerle el papel higiénico debajo y empezar a poner las hojas encima. De la siguiente forma voy a poner cada una. Entonces, una vez completa en el envase, lo que voy a hacer es echar agua dentro, haciendo que todo se moje parejo y que quede un poquito de charco dentro del envase, ya que la idea es dejar que estas suculentas siempre tengan a su disposición el agua y también los nutrientes necesarios. Por eso es que voy a usar este fertilizante para cactus y suculentas que compré en un supermercado muy cerca. En la sección de jardinería encontré. He visto que lo usa mucho y he visto gente que tiene bastantes plantas suculentas que lo usan. Entonces es específicamente para usarlo en este tipo de plantas. Entonces yo lo que hice fue primero echar el agua y luego encima echar el fertilizante. Entonces el agua que está en el envase ya tiene estos dos componentes necesarios para las suculentas y los cactus. Yo estoy haciendo este experimento debido a que me voy de viaje y quiero ver si realmente funciona dejarlo con este papel toalla debajo, ya que no voy a estar constantemente regando y me voy a demorar 2 o 3 semanas y quiero ver qué tal funciona. Estas hojas que ya se secaron o que se pudrieron es ya luego de haber pasado 2 semanas del retorno del viaje. Vemos que algunas hojas se han podrido totalmente y algunas, a pesar que se han podrido, tienen el brote de las nuevas plantas, de las plantas bebés. Entonces las que se pudrieron lo podemos retirar del envase, y las que no se pudrieron completamente, es decir, tienen este pequeño hijuelo o esta pequeña plantita suculenta, y lo que podemos hacer es retirar la hoja que se pudrió y simplemente quedarnos con la roseta pequeña de la planta. Entonces voy a retirar en cada uno de los envases las hojas que ya no sirven en realidad, sino que se pudrieron, y para tener un espacio mucho más limpio en el envase, en el contenedor, vamos a pasar a retirar a cada uno de ellos, de estas hojas podridas. Entonces vamos retirando, y además ya puse nuevamente agua, el agua que lo había puesto al inicio, para que continúe su proceso de crecimiento.
Lo que yo pude observar hasta este momento es que el agua se retiene por mucho más tiempo y además como tenemos este es papel toalla que absorbió el líquido, lo que hace es que a pesar que el agua que insertamos en el envase es consumido por las plantas, todavía queda el papel toalla que hace uso también del fertilizante y el agua. Ahora voy a poner un poco de enraizador. Este también lo conseguí en un supermercado en la zona de jardinería. Y son pequeñas bolitas como estas que ayudan a que las plantas echen raíces mucho más rápidas. Contienen algunas sustancias que promueven el crecimiento de estas raíces. Entonces yo voy a poner algunas de esas bolitas dentro de cada envase para que estas raíces se alarguen mucho más y al momento en el que ya podemos trasplantar estas suculentas tengamos raíces mucho más largas y estas se puedan adherir más profundamente en la tierra. Entonces ya como pueden observar ya puse estas enraizadores dentro de cada envase. Cada una de estas hojas están súper bien hidratadas, aparte de que las raíces se encargan de obtener el agua que está dentro del envase, así como el fertilizante que también ya les expliqué que había echado en este envase. En este momento ya estas hojas que se están reproduciendo ya tienen 4 semanas y es de esta forma en la que se secó el papel toalla dentro del envase y también tenemos muchas más hojas podridas dentro de ese envase y vamos a pasar a retirarlas. Cada vez que veamos así hojas que ya se secaron y están podridas, lo mejor es retirar, ya que estos pueden atraer microorganismos como hongos o bacterias y lo que queremos evitar es que por hongos o por bacterias nuestras suculentas no logren reproducirse o no logren vivir esta etapa de reproducción que es muy importante para ellos crecer y volverse fuertes para que puedan hacer todo el crecimiento de forma más adecuada. Acá vemos algunas suculentas que ya tienen rosetas y también están un poco estiradas y esto es debido a que no están colocadas directamente a la luz, entonces estas plantitas se alargan buscando la luz. Para que no les suceda esto, lo mejor es que de repente si tienen un balcón, lo pongan directamente en el balcón y las rosetas de esas suculentas van a estar mucho más tupidas. Acá voy a pasar a retirar cada una de las hojas que se han podrido y si vemos que alguna de ellas, a pesar que se ha podrido la hoja madre y la suculenta bebé lo vemos súper bien, lo que vamos a hacer es retirar y dejar la suculenta para que esta sea la planta que al final va a ir creciendo. Tenemos aquí muchas hojas que se secaron y que además si las retiramos vamos a tener mucho más espacio en los envases. Este de acá se súper secó. Tenemos este otro también que está muy seco y ni siquiera dio alguna planta. En cambio esta sí, vemos que la hoja está seca pero que tiene su plantita. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esta planta que se secó, esta hoja que se secó y dejar la plantita. Más aquí tenemos muchas otras plantitas más que a pesar que la hoja, el papel toalla se ha secado, igual tenemos
que es las raíces se pegaron a ellas para que obtengan el líquido vital que es el agua y los nutrientes que también forman parte de ella. Aquí tengo más hojas que también debido a que ya hay más espacio en cada uno de los contenedores, lo que voy a hacer es ir también colocando o llenando muchas más suculentas. Como les había comentado al principio, lo importante aquí es acomodar cada hojita no tan cerca de otra, ya que las raíces se estiran mucho y a veces se pegan con otras, con las raíces de otras plantas. Entonces es un poquito más complicado desenredarlas, y al momento de desenredar puede ocurrir que lo cortemos o lo malogramos un poco a esas raíces, y lo que menos queremos es que las raíces estén rotas o cortadas, ya que al tener raíces de esta forma tenemos bacterias o virus, hongos que pueden aprovecharse durante ese tiempo y comer o alimentarse de esas suculentas. Yo lo que voy a hacer es sacar cada una de mis suculentas ahora para poder retirar este papel que se ha secado, ya que está demasiado seco y está muy pegado al envase. Saco con cuidado para que la raíz no se rompa. Algunas raíces, como se pueden dar cuenta, se han pegado mucho al papel toalla y se han roto totalmente. Entonces lo ideal es no dejar que se sequen demasiado el papel toalla. Cada vez que ya lo vemos como con poca agua, o cada vez que ya lo vemos como húmedo, entonces podemos pasar a echar mucha más agua. Así evitamos que las raíces se adhieran al papel toalla y sea mucho más complicado. Y ya luego sacar estas hojas o las raíces de estas plantitas de estos papel toalla. Ya lo saqué todo. Tenemos ahí las rosetas nuevas que crecieron, y también tenemos las bolitas de enraizadoras que les había mostrado hace un rato que puse. Entonces voy a retirar este papel toalla. Con base en este experimento, yo recomendaría que en lugar de papel toalla y evitar este problema de que se pega demasiado al envase, lo que podemos usar es tela que permita el fácil retiro de la misma al final, ya que a veces se nos olvida, se nos pasa y el papel toalla queda pegado en el envase y es mucho más difícil. En cambio, si es una simple tela, ya no va a tener esa complicación de que al momento de retirar del envase esta se adhiera tanto que quede tan pegado en el envase. Aquí, luego ya de haber retirado todo el papel toalla, lo que hice fue cada una de las hojitas volver a poner en el envase, pero esta vez sin el papel toalla. Entonces lo que sucedió aquí es que luego de eso yo lo que hice fue echar agua. Es como reproducir las suculentas simplemente en agua y ya no en el papel toalla ni echarle nada, simplemente con agua. Aquí ya tenemos más de un mes. Estas suculentas están mucho más grandes, las vemos mucho más bonitas. Su roseta también está mucho más grande y mucho más colorida. Las hojas están mucho más gorditas, lo cual es un buen indicador, que quiere decir que están creciendo de forma saludable, ya que el tamaño es adecuado de la roseta. No son rosetas muy delgadas o muy flácidas. Y también podemos ver aquí que estas hojitas están muy gorditas, o sea, están muy bonitas. Incluso tienen algunos otros colores, más rosados, y esto es debido a que he estado expuesto directo al sol y por estrés estas plantitas cambian el color. Y estas de acá también es el resultado de ese experimento, que hace que
sean mucho más grandes, mucho más gorditas, y que también el tiempo de crecimiento no sea mucho menor, ya que echamos fertilizante y las tratamos con agua, entonces aceleramos de alguna forma su crecimiento. Yo luego de esto lo que voy a pasar a hacer es trasplantarle a tierra para que crezcan de forma normal, ¿no? De forma normal en tierra, y poder tenerlas en sus propias macetas. Y estas puedan tener como que más fortaleza o más solidez al adherirse en la tierra, y así que ellos puedan crecer o desarrollarse de forma natural, tener sus rosetas mucho más grandes, reproducirse por hijuelos. Incluso si estas crecen mucho más grandes, tengo mucho más hojas para volver a reproducir. Estas son otro tipo de suculentas, estos son otra especie, por eso es que se ven diferentes. Y además, como ya les había mencionado, están estiradas porque no estaban muy cerca al sol. Entonces lo que estas plantitas hacen es estirarse buscando la luz solar, por eso es que se etiolaron y están así como que un poco alargadas. Sin embargo, no están tan mal, ya que las rosetas están tupidas. Y lo importante es darse cuenta a tiempo para poder corregir esto y poder ponerles mucho más cerca a la luz solar, y evitar que éstas se etiolen o se alarguen buscando la luz solar. Este es el resultado de este experimento. Espero que les haya gustado y que hayan podido ver cómo es que estas suculentas se han ido desarrollando. Por mi parte, yo podría decir que con el uso de toallas o de papel toalla, que ayuda a mantener húmeda el sustrato o el espacio donde están las suculentas, es que ayudó a que estén hidratadas por mucho más tiempo, ya que, como les comenté, yo me fui de viaje y al retornar todavía mis suculentas estaban vivas. En el caso de que no hubiera dejado con el papel toalla y el agua y aparte el fertilizante, yo creo que hubiera perdido mis suculentas. Sin embargo, ustedes pueden ver este resultado, que mis suculentas han vivido, que mis suculentas han crecido, han pasado por todo un proceso en el que yo también he aprendido cómo mantener vivas mucho más tiempo mi suculenta, cómo mantenerlas mucho más tiempo hidratadas, y seguir obteniendo las suculentas que estén vivas y que se sigan reproduciendo en sí, porque como pueden observar, ven el resultado. Tenemos suculentas saludables, muy bonitas, que obtienen su color, las hojas están gorditas, y ahora luego de eso, el paso siguiente ha sido trasplantarlas, que son estas últimas fotos que les estoy compartiendo, que ya al trasplantarlas,